En un divertido video, el actor de Hollywood brindó respuestas sobre su vida personal, dejando entrever su faceta más íntima. Despejó las dudas más frecuentes sobre filmes como Sexto Sentido o Duro de Matar y hasta habló de su vida personal. Esta es la historia de vida de Bruce Willis y te invito a que la veas completa ya que a lo largo del video hay datos puntuales sobre su vida y carrera. Walter Bruce Willis nació en Idar Oberstein, Alemania Occidental el 19 de marzo de 1955, es un actor retirado, productor y músico estadounidense, cuya trayectoria comenzó en la industria televisiva durante la década de los 80. Ha interpretado roles cómicos, dramáticos y de acción. Es conocido por su interpretación del oficial John McClane en la saga Duro de Matar, que obtuvo buenas críticas y una recaudación considerable a partir del estreno de la primera cinta en 1988. Asimismo, ha aparecido en más de 60 películas, entre las que se incluyen éxitos de taquilla como Pulp Fiction, Sin City, 12 monos, El quinto elemento, Armagedón, Sexto Sentido, El protegido, Glass, Lupe o Los Indestructibles. Las películas en las que ha aparecido Willis han logrado sumar $7.500 millones en las taquillas de todo el mundo, por lo que se le considera como uno de los actores más rentables en un rol estelar o secundario. Por sus interpretaciones, ha sido acreedor de varios premios, entre ellos 2 premios Emmy, un Globo de Oro y 4 Saturn. En cuanto a su vida privada, se casó con la actriz Demi Moore, con quien tuvo 3 hijas antes de su divorcio en el año 2000, después de 13 años de matrimonio. Tiempo después contrajo matrimonio con la modelo Emma Heming. En marzo de 2022 su familia anunció que se retiraría de la actuación tras haber sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta a la capacidad de comunicación de una persona. Sin embargo, en febrero de 2023 informaron que su condición médica había avanzado y que disponían de un diagnóstico más específico, demencia frontotemporal, conocida como FTD. A pesar de haber sido durante años el blanco de cotilleo por su vida personal, incluyendo su divorcio con Demi Moore, hoy se aleja de los paparazzi y decide evitar activamente las redes sociales. No cuenta con cuentas en las mayores plataformas como Twitter o Instagram. Y así lo prefiere. Es por eso que cuando Wire tuvo la oportunidad de hacer que Willis respondiera algunas de las preguntas más buscadas en Google sobre él, no lo dudaron ni un segundo. En un formato llamado Autocomplete Interview, el actor se mostró divertido al responder a las dudas de las más diversas, aunque se negó, obviamente, a proveer su dirección, una de las consultas más comunes en la web. Emma Heming Willis, la esposa del famoso actor, utilizó sus redes sociales para traer al presente un especial recuerdo de cuando su hija Evelyn era pequeña. El diagnóstico que recibió Bruce Willis en febrero de 2023 devastó a sus fanáticos de todo el mundo, pero, en primer lugar, a su familia. El reconocido actor fue diagnosticado con afasia, un trastorno neurodegenerativo que no tiene cura, por lo que los recuerdos compartiendo distintos momentos con él están a flor de piel. En las últimas horas, su esposa, Emma Heming Willis, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video retro en el que se lo ve al protagonista de Duro de Matar, con Evelyn, una de sus hijas más pequeñas, cargándola sobre sus hombros mientras mordía una de sus piernas para hacerla reír. El momento eligió musicalizarlo con el tema Hair, de American Down, y escribió en la descripción, el mejor asiento de la casa. Como era de esperar, el video obtuvo miles de likes y cientos de comentarios de gente querida y seguidores que están en vilo por la salud de la estrella de Hollywood de 69 años. Esto es hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Pensando en todos ustedes, los recuerdos pueden ser reconfortantes y dolorosos al mismo tiempo. Esto es tan difícil de navegar y al final del día, eso es todo lo que realmente nos queda, dijeron solo algunos. Hace unas semanas, la imagen de Bruce recorrió todos los portales y medios internacionales al ser fotografiado en el asiento del copiloto de un vehículo, mientras circulaba por las calles del barrio de Studio City, en Los Ángeles.
Las imágenes, compartidas por el medio Page Six, mostraron al actor con un polo a rayas y una gorra negra, mientras tomaba aire fresco con la ventanilla baja del coche. Esta aparición se convirtió en noticia, ya que se trató de uno de los pocos momentos en los que se dejó ver en público desde que su diagnóstico de afasia empeoró, lo cual derivó en un cuadro de demencia frontotemporal. ¿Cuál es el estado actual de salud de Bruce Willis? La exesposa de Willis, Demi Moore, con quien mantiene un excelente vínculo desde que se separaron, habló recientemente sobre la salud del actor durante el Festival Internacional de Cine de Hamptons, donde fue homenajeada. La protagonista de La Sustancia describió el estado de su exmarido como estable y también resaltó la importancia de aceptar la enfermedad tal como es. Ella dijo: "Lo que siempre aliento es que simplemente lo acompañemos en el lugar donde está ahora. Si nos aferramos a lo que fue, perdemos el juego. Pero cuando nos presentamos para acompañarlo en su situación actual, hay una gran belleza y dulzura". Willis cuenta con el apoyo constante de su familia, tanto de su exmujer como de su actual esposa, con quien tiene 2 hijas, Mabel, de 12 años, y Evelyn, de 10. Sus hijas mayores, Rame, de 36 años, Scout, de 33, y Tayula, de 30, fruto de su vínculo con Moore. También son su otro sostén y las encargadas de compartir actualizaciones en sus redes sociales sobre la vida del actor. Recientemente, Tayula Willis compartió una serie de fotos en Instagram que muestran momentos de la vida cotidiana de su padre, las cuales acompañó con un mensaje emotivo. "Amo tanto a este hombre. Sentir todo esto es difícil, pero estoy agradecida de dejar que los sentimientos fluyan a través de mí ahora, en lugar de alejarme de ellos". Como referencias culturales. En 1996, Roger Director, uno de los guionistas y productores de Luz de Luna, una novela que describe la vida de alguien a partir de la combinación de hechos reales y sucesos ficticios sobre el actor, titulada A Place to Fall. Más tarde, en su autobiografía publicada en 2000, denominada Civil Disobedience, Sybil Shepherd comentó que Willis estaba enojado con el director, puesto que su personaje había sido descrito como un actor neurótico y petulante. 2 años después, en 1998, Willis participó en el videojuego Apocalipsis para la consola PlayStation. Al principio, se decía que él aparecería como un personaje secundario y no como el protagonista. Sin embargo, la empresa encargada de su producción volvió a rediseñar el juego, esta vez utilizando la apariencia física y voz de Willis, cambiando completamente el diseño original, para que el actor fungiera como el personaje estelar de la trama. Esta ha sido la historia de vida de Bruce Willis. Conocimos sus inicios como actor, y cómo su estado de salud lo ha alejado de la actuación, además de la contención que le da su familia y amigos. Si te gustan estas historias, dame apoyo con tu suscripción, like y comentarios. Nos vemos en la próxima historia.